Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Estamos viendo este tema en Romanos capítulo número 9, de que la incredulidad de Israel es consecuente con el plan de Dios, y estamos viendo que es coherente con las promesas de Dios. Veíamos la semana anterior, o en la clase pasada, si se recuerda un poquito de la introducción a este tema, de cómo el pueblo de Israel ha vivido diferentes etapas que a lo mejor se podrían calificar como catastróficas, y sin embargo llegamos a la conclusión de que en la actualidad el ateísmo está en el pueblo de Israel. Como ven el, la situación de Jesús como Mesías, como en la religión también han tomado varias ramas para interpretar esta realidad de parte de nuestro Señor Jesucristo como Mesías. Y en este capítulo, a partir del versículo 6, en el capítulo 9, a partir del versículo 6 hasta el 33, podemos ver cuatro razones por las que el Evangelio no es una blasfemia. La primera de ellas, que es la que estamos viendo, es que es consecuente con las promesas de Dios. Del 6 al 13, del 14 al 24 podemos analizar que es coherente con su persona. Del 25 al 29 podemos ver que está acorde con la revelación profética de Dios. Y por último, es también acorde con el requisito previo a la salvación, y es un requisito puesto por Dios, que es la fe, ¿sí? Entonces, en base a estas o cuatro puntos, por así llamarlos, podemos ver las razones de por qué el Evangelio de Jesucristo no es una herejía, como ellos dicen, ni es una blasfemia. Y también podemos analizar y podemos darnos cuenta del por qué el rechazo por parte de la mayoría de los judíos como individuos, y por ende, pues como nación, el pueblo de Israel como nación, no por ser de ahí son justos todos y santos todos y pueblo de Dios todos, ¿no? También podemos darnos cuenta y podemos analizar de que eh, el hecho de que ellos estén en la situación en la que están, no significa que la palabra de Dios haya fallado, ni por lo que ellos esperan significa tampoco que se altere el medio de la salvación. Siempre ha sido por fe, seguirá siendo por fe, pero tampoco revoca el plan de Dios para el pueblo de Israel. El plan de Dios para el pueblo de Israel sigue estando en su lugar, sigue siendo de la misma manera. Entonces, vamos a analizar la primera parte de ello, que es que eh, esta incredulidad es consecuente con las promesas de Dios. Y para ello vamos a repasar un poco acerca de lo que venimos hablando desde el capítulo número 8, y desde el principio, más bien desde el principio del capítulo número 9, porque sabemos que en el 8 es el paréntesis, donde empieza el apóstol Pablo una corrección de la creencia y de las dudas que pudieran haber acerca del Evangelio de Jesucristo en el pueblo de Israel, en los judíos específicamente. Y para ello muestra, primero el apóstol, en los primeros 5 versículos, el apóstol Pablo muestra su propio amor incuestionable hacia el pueblo de Israel, hacia todos aquellos que no habían creído en Jesucristo como el Señor, como el Mesías. Y, y en unas palabras casi inconcebibles, él invoca al Espíritu Santo en los primeros 3 versículos como un testigo, para que declare que por ese dolor, por esa continua tristeza que él tenía a causa de que el pueblo de Israel se había alienado
de Dios. Él dice que estaba a sacrificar su propia salvación, si fuese posible, para que los hermanos, según la carne, o sea, los hermanos judíos, pudieran ser salvos. Entonces, ese sacrificio que demuestra Pablo, obviamente es un sacrificio que aporta una gran cantidad de confianza y de amor hacia los lectores judíos. Y aparte de las propias declaraciones de Jerusalén durante la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, esa vez que llora sobre el monte, no hay ningún otro testimonio humano más grande de compasión, de sacrificio por causa de otras personas, especialmente por causa de los judíos, que esta que hace Pablo aquí en estos primeros 5 versículos. Entonces, era de llamar la atención lo que ellos iban a leer cuando él les dice: yo doy mi salvación por causa de que alguno de ustedes se salve. A ese punto los amo, a ese punto estoy dispuesto a sacrificarme por ustedes. Y por supuesto, no era posible. Sabemos que no era posible porque, como dice la palabra, no depende de manera completa de uno, y uno no puede hacer ese tipo de transacción, ¿no? Yo no puedo regalarle mi salvación a nadie, por más que lo ame, por más que quiera que él sea salvo, porque al final de cuentas es una decisión individual, es una decisión que cada uno de nosotros debe de tomar y actuar de acorde a esa decisión que se toma. Entonces no era posible, pero el apóstol Pablo lo hace porque sentía la obligación de asegurarle a esos judíos que los amaba y que él deseaba realmente que alcanzaran la salvación. Entonces, antes de declararles las ventajas, las bendiciones, la situación y declarar preguntas, él quería que supieran que los amaba y que lo que a él le importaba es que ellos fuesen salvos. Y que todas las ventajas y todas las bendiciones que ellos tenían y que ellos habían recibido por la gracia de Dios, la promulgación de las promesas de la Escritura, Jesucristo mismo, los patriarcas, todo eso, todo lo que se enlista en esos versículos, no eran mérito para Dios, no era valioso eso para Dios si persistían en rechazar a Jesucristo como Señor y Salvador. Esas cosas no iban a hacer que ellos fuesen salvos, porque ellos ya tenían esas cosas. Entonces, él les quiere aclarar, les dice: esto no sirve para la salvación si no se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador. Se acepta a Jesucristo como Señor y Salvador, y esas cosas complementan a través de la fe la salvación. Entonces, también al decir esto dejaba implícito que si ellos rechazaban a Jesucristo como Señor y Salvador, estaban rechazando a Dios mismo. Y que entonces, bajo esa situación y bajo esas circunstancias, ellos pasaban de ser esa nación favorecida por Dios, única, recipiente de la bendición de Dios, a ser una nación como cualquier otra nación. Ya no iban a ser esa niña de los ojos de Dios, ya no iba a ser el pueblo sobre el cual Dios se complaciera en derramar sus grandes bendiciones de cuidado y de protección, porque no serían el pueblo de Dios. Los que son el pueblo de Dios son los que creen en Jesucristo como Señor y Salvador. Y entonces esas bendiciones iban a ser, no que fueran trasladadas, sino que siempre han sido para aquellos que han creído. Y la pregunta que resulta obvia es: ¿este rechazo por parte de Dios no viola sus promesas, no viola su integridad de lo que él había dicho previamente? Porque ahora él ya no los iba a ver ni a tener como pueblo de Dios, como pueblo suyo, como pueblo especial, como pueblo escogido. Entonces, ¿cómo puede ser que de pronto eso sea revocado, ¿no?, al no creer en Jesucristo como Señor?
y Salvador. Ese era el razonamiento que los judíos argumentaban para rechazar a Jesucristo como Mesías. Y obviamente ellos se sentían justificados en ese rechazo porque llegaban a la conclusión de que estaban defendiendo el carácter sólido de Dios. Es decir, Dios ya no nos puede quitar lo que Él nos dio. Él no nos puede quitar lo que Él nos prometió. Entonces no necesitamos a Jesucristo como Señor y Salvador porque Él ya nos dio a nosotros como nación, como descendientes del pueblo de Israel, como los receptores de la circuncisión, como los receptores de las promesas y todo esto, Él ya nos dio lo que necesitamos. Entonces ese era el razonamiento de ellos y además de eso, ellos decían que al ellos ser esta nación escogida, este pueblo del cual nadie los podía tocar y eran prácticamente un pueblo, aunque no actuaran, ellos se consideraban como un pueblo diferente, aunque no actuaran en consecuencia. Entonces ellos decían, Jesús no es el Mesías, es un farsante. ¿Por qué? Porque no nos liberó de lo que necesitábamos ser libertados, porque no tomó el poder que dice la Escritura que debería de tomar el Mesías. No entendieron que lo primero que vino a hacer Jesús en su primera venida es libertar del pecado. Ganar esa batalla, ganar esa victoria que obtuvo al quitarle el poder del pecado sobre la vida del hombre y por ende de su consecuencia, que es la muerte. Entonces, ese era el razonamiento del pueblo de Israel. Y Pablo tiene que contradecir esa idea sobre el cual estaban rechazando a Jesucristo como Mesías, como pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba rechazando a Jesucristo como Mesías bajo esta idea, entonces él tiene que enfrentarla. Tiene que probar de que él es realmente el Mesías a través de algunas declaraciones en las promesas que estaban escritas previamente, en lo que Dios había dicho acerca del pueblo de Israel. Él tenía que utilizar eso y probárselos a ellos para que se dieran cuenta que no era como ellos lo habían interpretado, sino que era como el Espíritu Santo enseñaba, que es el que enseña y ministra, el que enseñó y ministró al apóstol Pablo. Entonces, a él lo que le interesaba, a Pablo lo que le interesaba, era convencerlos a toda costa de que Jesús era el Mesías para que fuesen salvos. Entonces, la idea judía que prevalecía, que ya vimos, según la cual rechazaban a Jesucristo, era la prueba de que Él no era el Mesías. Pero en realidad la incredulidad de Israel como nación es coherente con el texto, con las promesas que Dios había dado y que Dios había hablado desde Abraham. Y vamos a verlo. Porque dice en el versículo número 6, ahí de Romanos, capítulo 9, si me acompaña para leerlo. Romanos capítulo 9, versículo 6. Dice, no que la palabra de Dios haya fallado. Hace esta aclaración. No que la palabra de Dios haya fallado. O en sentido más literal, a la traducción del texto es no que la palabra de Dios haya caído. Entonces, ¿a qué se refiere el apóstol Pablo? A lo que dice en el versículo 4, que es lo que Israel había recibido: la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Estas cosas, le dicen, no han caído. No han sido abrogadas, no han sido invalidadas de parte de Dios para los judíos. En Jeremías
Jeremías capítulo 32, versículo 42, y en Isaías 55:11 encontramos estos dos pasajes donde podemos encontrar este seguro, podemos llamarlo así, de parte de Dios hacia el pueblo de Israel de una manera certera. Jeremías 32, 42. Jeremías 32, 42 dice: como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Las promesas de Dios se cumplen. En Isaías 55, 11, acompáñenme también, ahí más atrás, Isaías 55, 11. Dice Isaías 55, 11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. ¿Qué quiere decir estos pasajes? Que incluso el hecho de que Dios cortara a Israel incrédulo fue perfectamente coherente con sus promesas, con los pactos que él había hecho con ellos. Este escarmiento, esta disciplina son elementos de la fidelidad, de la integridad y del amor de Dios hacia su pueblo, y no deben ponerse en dudas. Son claros, pero hay que analizarlos desde el punto de vista correcto, que es lo que Pablo intenta hacerles ver a los judíos. ¿Sí? En nuestra propia época hemos visto el testimonio de Israel y hemos visto pruebas irrefutables de que a pesar de que Dios ha castigado y ha permitido que la nación del pueblo de Israel sea maltratada por su incredulidad, no ha permitido que perezcan de manera completa. La deportación de los judíos de Israel, primero en manos de Asiria en el 722 a.C., después de Babilonia en el 586, después de Roma de manera parcial en el año 70 de nuestra era después de Cristo, después en el 132, no ha sido borrado del mapa de Israel como un pueblo único y especial sobre la faz de la tierra, porque faltan promesas por cumplirse para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel. Y después de casi 2000 años, desde ese entonces hasta 1948, el Señor restableció a Israel en su propia tierra y fue reconocida por la comunidad mundial como un Estado independiente, libre y soberano. Es Dios. Y son pruebas irrefutables de que han habido castigos, pero que sigue estando en pie las promesas de Dios. Sin embargo, el hecho de que Dios haya traído, también esto debe quedar claro, de regreso a la tierra prometida, al pueblo de Israel como una nación, no significa que ya son agradables ante los ojos de Dios y que ya son salvos y que no necesitan aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, no. Porque la mera descendencia física de Abraham nunca ha hecho que ningún judío en toda la historia de esta nación sea parte de la familia de Dios. Pero vamos a ver en capítulos posteriores, en versículos posteriores, que la salvación va a venir para el pueblo de Israel, al igual que el reino que él ha prometido. Entonces, después de decir el apóstol Pablo que la palabra de Dios no ha fallado, continúa la explicación de cómo es que la incredulidad de los judíos no desacredita la palabra de Dios. Y dice: porque no todos los que descienden de Israel, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y en el 7 dicen: ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino
en Isaac sino que en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Qué quiere decir esto? Que ni siquiera por estar en el linaje de Jacob, que fue el que posteriormente se convirtió en Israel y de ahí sale el pueblo de Israel, salen los israelitas, ni siquiera ellos, por ser descendientes directos, son automáticamente hijos de la promesa. No todos los que descienden de Israel, de Jacob, son israelitas. No todos los descendientes físicos de los israelitas son herederos de la promesa. ¿Por qué? Los judíos estaban familiarizados con los textos del Antiguo Testamento. Y entonces Pablo elige estos textos conocidos para respaldar estos puntos. Y si se analiza la vida de Abraham, podemos darnos cuenta que el primer hijo varón de Abraham no fue Isaac, fue Ismael, a quien tuvo por medio de Agar, la sierva egipcia, de la esposa de Abraham, que es Sara, ¿no? Y sí se argumenta, no, es que tuvieron falta de fe en la promesa de Dios y se adelantaron y no creían. Y Sara, bajo las circunstancias en las que estaba de su esterilidad, le dio a Agar a Abraham para que pudiera concebir, etcétera, etcétera. No sabemos la historia. Génesis 16, usted la puede leer. Sin embargo, tan pronto como Agar quedó embarazada, si usted recuerda la historia, Sara empezó a sentir celos, empezó a sentir resentimiento. Ismael nace. Y si él hubiera sido el hijo único de Abraham, se habría convertido en el único heredero. Pero antes de que eso sucediera, Abraham exige que Agar e Ismael fuesen expulsados, lo cual Dios respalda y sale. ¿Sí? Y aunque Ismael fue hijo de Abraham, y aunque a Sara ya se le había pasado la edad normal para tener hijos, era por medio de Sara que Dios prometió que iban a ser el hijo de la promesa. No era por medio de Agar, no era por medio de ningún otro medio, era por medio de Sara. En Génesis 17, 19 y Génesis 17, 21, vamos a leerlo. Génesis 17, 19 y nos saltamos al 21. Génesis 17, 19 dice: ciertamente Sara tu mujer te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Isaac, y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará luz por este tiempo el año que viene. A este pasaje específico es al que Pablo se refirió cuando le recuerda a sus lectores esta declaración que Dios le dio a Abraham cuando le dijo: en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Como hijo de Abraham, Ismael recibió sus propias bendiciones especiales de parte de Dios. Usted lo puede leer en Génesis 17, 18. Pero no era y nunca iba a poder ser el heredero de la promesa de Dios porque no era el plan de Dios. Sara muere
Y Abraham tiene otros 6 hijos con su esposa Cetura. Se vuelve a casar en el 25 de Génesis, lo puede encontrar. Pero tampoco ninguno de ellos, al igual que Ismael, podría haber sido el hijo de la promesa, porque el hijo de la promesa era el que Sara le iba a dar a luz a Abraham. Entonces, no solamente era imposible que los descendientes de esos hijos fueran los hijos de la promesa de Dios, sino que incluso los descendientes privilegiados de Sara, por medio de Isaac, no iban tampoco a ser herederos plenos de la promesa por el linaje físico. Si fuese por el linaje físico, entonces Ismael sería hijo de la promesa y los otros 6 que tuvo Abraham con Cetura. Y luego de Isaac, los que tuvo, los 2 iban a ser hijos de la promesa. No, no fue así. Dios siempre supo que dentro de su pueblo, escogido, amado de Israel, iban a existir muertos espirituales y cortados de la promesa y de la salvación, incrédulos. Siempre. Por eso dice, ni por ser descendientes de Abraham, en el versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Es la misma verdad. El hecho de que algunos judíos rechacen a Jesús no significa que Jesús no es el Mesías, ni significa que Dios no cumplió sus promesas. Porque Dios siempre supo que habría judíos incrédulos a lo largo de toda la historia de Israel, porque los hijos de la promesa era para específicamente los que Dios había dicho que eran. Y para ilustrar esta realidad, se retoma el ejemplo de Isaac. En el versículo 7 dice, en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios en el versículo 8, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. ¿Y por qué toma el ejemplo de Isaac? Se toma el ejemplo de Isaac porque Isaac fue el único hijo de Abraham conforme a la promesa de Dios. Lo acabamos de leer en Génesis 17. Y se refiere, si usted se dio cuenta, Pablo a los hijos de Isaac como descendientes de Abraham, es decir, los judíos. Y por lo tanto, son los únicos hijos de Dios en un sentido racial, por así llamarlo. La nación entera de Israel, amados, fue elegida para recibir el privilegio divino, pero no todos iban a recibir el privilegio divino. Es como si yo me dispongo a regalar chicles ahorita. No todos lo van a recibir. Porque si hay alguien que no se le antoja, pues no se le antoja, no quiere. Entonces, no fueron los hijos según la carne, dice el versículo número 8. No fueron los hijos según la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que los otros hijos que Abraham tuvo con Agar, con Cetura, que fueron según la carne, que no intervino Dios de manera milagrosa como lo hizo con Sara, ellos no fueron los herederos, sino el que fue conforme a la promesa dada por Dios. El hijo de la promesa. Ellos son los descendientes de la promesa. El punto, amados, es no todos los hijos físicos de Abraham heredaron la promesa de pertenecer físicamente al pueblo de Dios. Así tampoco todos los hijos de Abraham a través de Isaac pertenecen espiritualmente al pueblo de Dios. De ser así hubieran entrado todos los que partieron de Egipto y nada más entraron 2. La incredulidad, el pecado, el rechazo, la hostilidad de Israel hacia Cristo no significa
que Cristo no es el Mesías. Al contrario, concuerda, si analizamos la promesa que Dios dio, concuerda, que no todos son receptores de las promesas de Dios. Y anticipa que no todos los judíos iban a creer en Jesús para salvación. Y esto quedó ilustrado en el tiempo de Elías. Elías, el profeta, él recibió constante amenaza de parte de varios grupos, ¿no?, de los sacerdotes de Baal, del rey Acab, de la reina Jezabel. Elías, por ende, dijo: todo Israel es apóstata. Quedo yo solo. E inclusive utiliza esta figura más en 2 capítulos más adelante, en el capítulo 11, versículos 3 y 4, que quiero que leamos, porque se recuerda de esta queja temerosa del profeta, de esta queja que muy probablemente le dolió a Elías. Pero la respuesta que da el Señor es una respuesta de afianzamiento. Romanos capítulo 11, versículos 3 y 4 es una cita sacada de Primero de Reyes 19, que es donde está la historia de la que estoy hablando, donde Elías le dice: Señor, a tus profetas han dado muerte, y tus altares han derribado, y solo yo he quedado, y procuran matarme. Ese era el pensamiento de Elías. Todo Israel es apóstata, nada más quedo yo solo. Pero la respuesta divina, ¿qué le dice? Dios le dice: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. ¿Quién los reservó? Dios. Entonces, aún durante el ministerio del profeta, que obró grandes milagros, que hablaba de parte de Dios con certeza y se cumplían las cosas, la gran mayoría de Israel era completa y abiertamente pagana. Yo no sé cuántos miles, cientos miles había, pero él dice nada más 7,000. 7,000 hombres, 7,001 con Elías, no han doblado rodillas delante de Baal. Entonces, siempre podemos darnos cuenta a través de la historia del pueblo de Israel que no todos han decidido creer y recibir las bendiciones de parte de Dios. Y desde el tiempo de la caída, amados, antes del pacto de Dios, antes de estos versículos que estamos analizando, Dios había establecido que la única manera de cómo una persona puede llegar a ser justa delante de Él es por la fe. Analice usted lo que sucedió en Edén. De haber Eva creído en la palabra de Dios, de Adán haber creído en la palabra de Dios, no hubiesen comido el fruto. Era por fe mantenerse ahí. Y siempre ha sido por fe. Y el escritor a los Hebreos nos explica que con relación a los propios hijos de Adán, el sacrificio de Abel fue aceptado por Dios porque fue ofrecido con fe. Y que el sacrificio de Caín fue rechazado porque no fue ofrecido con fe. Muchos han dicho: no, es que Abel tuvo el cuidado de escoger lo mejor y Caín nomás lo que... No, fue por la fe. Hebreos 11:4. Hebreos 11:4 dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo,
dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Por la fe, alcanzó testimonio de que era justo. Siempre ha sido por fe, desde antes de Abraham, desde antes de la promesa, desde antes del hijo de la promesa. Ahora, Isaac también representa una ilustración de un verdadero hijo de Dios. Pero eso vamos a estarlo analizando la próxima semana, con el favor de Dios. Si tiene alguna duda o alguna pregunta, con toda confianza está abierta la caja de comentarios y tratamos de responderla. Dios los bendiga, hermanos.